8:24, la familia que nos inspiró a nuestro tema del día del cambio, porque tuvieron un cambio radical, pero no es un cambio radical de política, es un cambio radical en sus vidas. Vamos a ver qué hacían. Un día decidieron emprender un viaje por todo nuestro país y por eso ponemos esta canción Colombia Conexión, que nos recuerda lo bello que es nuestro país. Y pues la verdad, Cata, han explorado 27 de los 32 departamentos de nuestro país. Vamos a saludar a Oscar Valderrama y a Jacqueline Casallas, pareja colombiana. Gracias por estar con nosotros. Oscar, Jacqueline. Hola, cordial saludo a todos los que están aquí en el estudio de W Radio, a sus oyentes que lo siguen cada fin de semana. Gracias por abrir este espacio y poder compartir esta historia bonita, educativa por Colombia. Sí, Jacqueline, cuéntenos. Gracias, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por abrir estos micrófonos para contar esta historia. Muy amables. Bueno, ahora sí, cuéntenos en qué momento deciden ustedes cambiar sus vidas, irse a recorrer Colombia, el por qué, el detonante. Oye, eso es una pregunta crucial, pero antes de responderla, queremos como contextualizar a los oyentes. Nosotros somos una familia que vivimos en la vereda Mortiñal del municipio de Fome, que es decir que estamos en un contexto campesino, rural, donde se cultiva la tierra y ahí empezó todo. Ok. Y el gran detonante para esta historia, pienso que es juntarnos como pareja, Oscar y yo. Uh-huh. Somos caminantes natos del territorio. Nos ha gustado la mochila al hombro y recorrer la región, nuestras cordilleras, nuestro páramo de Chingaza, que lo tenemos aquí al ladito. Y convertirnos en papás nos hizo reflexionar muchísimo sobre el tema educativo, nos hizo concatenarnos con una comunidad rural que es donde vivimos. Luego en algún momento llegamos a ser guías locales de parques nacionales y ya en ese momento teníamos los hijos de brazos, entonces éramos los guías que llevábamos los niños a tuta y a la espalda. Y allí en el parque, en el parque Chingaza, mientras se repartía el agua de panela caliente para los turistas que iban a conocer, pues uno le ponía la teta al niño. Entonces, ese es como nuestro contexto. Luego vinimos a la escuela y en la escuela no solamente matriculamos los niños a la escuela rural, sino que nosotros fuimos con ellos a esa escuela rural a tratar de recoger las brechas, de que las brechas entre la educación rural y el mundo globalizado que nos rodea no fueran tan inmensas. Sí. Entonces logramos, traer herramientas, traer amigos, traer practicantes, acercar un poco la ciencia a través de universidades y mucha gestión en la escuela rural en lo que tenía que ver con la educación del entorno donde estaban nuestros hijos. Porque hay que tener en cuenta que aquí en la Colombia rural hay una sola maestra desde preescolar hasta quinto. Por eso, como lo comenta Jackie, nosotros no solamente dejamos allí nuestros hijos, sino que nos incluimos con ellos en la educación, ayudando con gestión. Por ejemplo, no había internet para la escuela y logramos a través de una gestión con una cooperativa de maestros que se llama Canapro. Nos vienen auspiciando internet de calidad desde hace 3 años, entonces nos hemos involucrado en la educación no solo de nuestros hijos, sino los niños de la vereda y del municipio. Sí, Oscar, pero yo me quiero quedar ahí porque eso de la educación, digamos, ya ustedes nos cuentan de lo que fue la educación en la escuela, pero cuando ustedes toman la decisión de ir a recorrer pues el país, esto ya sería un modelo de educación en casa que en muchas casas todavía pues hay muchos temores, hay muchos mitos alrededor de la educación en casa. ¿Ustedes cómo lo manejan? Bueno, la pandemia nos enseñó, porque de un momento a otro, de una semana a otro, nos dijo: ustedes son los profesores de sus hijos. Y nos enviaron a los niños a la casa con las guías. Entonces ahí entendimos más los conceptos que se estaban manejando en primaria. Teníamos claro que la niñez de los niños era ahora y que aunque nosotros
hemos sido dedicados a acompañar a los niños. El corre-corre del trabajo, del pagar la deuda, del conseguir, digamos, para el alimento, de estar trabajando, le quita a uno mucho tiempo para los niños. Así que conscientes de que estábamos como en la última etapa de niñez y que ya no era necesario cargarlos a la espalda, sino que cada uno ya podía tener su maleta al hombro. Ya habíamos participado en un proyecto muy lindo que tenemos aquí de conservación de una especie en extinción y habíamos caminado con ellos. Habíamos hecho un proyecto lindo en la escuela y era que los niños de la vereda conocieran la nieve, así que nos fuimos al Cocuy en una expedición. Entendimos que esa Colombia podría ser una escuela muy interesante para los niños y que podríamos hacer un cambio del pupitre por las montañas y que podríamos hacer un cambio del cuaderno por maravillosos caminos, senderos, y que esas aulas podrían ser perfectamente diferentes ecosistemas y que el volcán en plastilina podríamos ir a escalarlo. Entonces decidimos estar aquí ahora 24/7 con los niños y abrir esa aula a una más grande. Y para rematar esa pregunta con la respuesta que da Jackie, la Colombia fue el aula. Pasamos de esa pequeña aula de paredes encerradita a un aula mucho más inmensa. Nuestra nación, nuestro país, que es un país, como todos lo sabemos, megadiverso, pero para lograr comprenderlo no solamente, digamos, los libros lo permiten. Consideramos que era mucho más comprensible si empezábamos a recorrerla, si empezábamos a conocer esos valles del Magdalena, del Cauca, si empezábamos a subir a las cordilleras, a la occidental, la central, la oriental, ver cómo estos ríos, por ejemplo, en Fome que existe el Río Negro y el Guayuriba, nacen acá en nuestro páramo de Chingaza, cómo ellos van hacia la Orinoquía y se van a unir a Puerto Carreño, por Puerto Carreño llegan hasta el río Orinoco, por el Meta. Entonces logramos conocer dónde nace nuestro Río Negro y dónde termina allá en el Orinoco, en esa puntica que se llama Puerto Carreño. Entonces la educación nuestra es una educación con propósito. Y para el tema formal, que se debe validar los conocimientos de los niños, pues ellos presentan exámenes. Y con ese propósito, si pasan el examen, pues también ascienden al siguiente grado. Oscar, Jacqueline, ¿y qué tipo de exámenes hacen ustedes frente a evaluar a los niños? Bueno, realmente digamos que todos los contenidos de la historia, de la geografía, no se toman directamente del libro, sino que son las voces de las comunidades las que nos van contando, ¿no? Entonces vamos haciendo en el camino mucha educación abierta, educación conversada, ¿cierto? Estamos también, los niños participan, digamos, en otras aulas, en aulas virtuales, por ejemplo, Gabriel que estudia guitarra, o Matías que está teniendo una inmersión en Duolingo, que es la plataforma esta para matemáticas, para inglés. Entonces, la evaluación, digamos, diaria de los niños en el camino es una retroalimentación que hacemos. Oscar tiene una maleta bastante pesada porque gran parte del viaje incluyó sagas, libros, que son la lectura diaria de la noche, donde hacemos reflexiones. Entonces no son las evaluaciones de calificación, sino cómo estuvo el día, cómo podemos mejorar mañana nuestro recorrido, cuáles fueron esas aventuras increíbles de hoy, qué fue lo más fuerte, ¿no?, de la vida, una educación, digamos, vivencial. Sí. Y ya en el territorio, digamos, ahora que ya estamos en este momento aquí en el territorio, entonces se valida la educación en Colombia, permite que uno pueda validar un curso, es decir, que vaya a una institución educativa y presente un examen. Por ejemplo, Gabriel presentó hace poco la evaluación de cuarto primaria para llegar a quinto, para poder ascender a quinto, donde van sus compañeros de línea, ¿sí? Sí. Entonces se hacen esas evaluaciones para poder nivelarse
y pues le ha ido muy bien en ese tema, porque por ejemplo la matemática, la historia, la biología es vivencial. Él fue a esa cordillera, perfectamente sabe cómo se llaman esas cordilleras, cuáles son sus recorridos, los recorridos de los ríos, bueno, etcétera. Sí. Y Matías, él decidió hacer una educación sabatina, es decir, que él se prepara entre semana nos preparamos con mamá, y los fines de semana él participa con los profesores, actualiza, le dan sus guías de trabajo y pues va avanzando en otro sistema. Sí. Jacqueline, ustedes ya nos contaron que de toda la vida han sido caminantes, que les ha gustado recorrer el país, hacer senderismo y diferentes recorridos por los ecosistemas colombianos, pero ya cuando deciden irse con sus hijos, sus familiares, sus amigos, ¿qué les decían? ¿Cuáles eran los comentarios? Bueno, siempre hay diversidad de opiniones. En cuanto a los amigos, mucho ánimo, de pronto motivación para dar ese salto, ¿no? Saber que ellos y nuestras familias saben quiénes somos, y sabían también que nuestra casa había sido la casa de muchos viajeros del mundo, de Colombia, de muchos estudiantes, ha sido una casa de puertas abiertas, y siempre nos dijeron: ustedes tienen muchos amigos, seguro les va a ir súper bien, ustedes han compartido el pan de su mesa, seguro les va a ir súper bien. Entonces, la familia lo que hizo fue buscarnos linternas, manos libres, duchas portátiles, apoyarnos como con esos pequeños implementos. Y era una forma de decir, hágale. A ver, yo sí quiero ahora preguntarles lo de la parte no tan cómoda, porque ahorita Catalina está diciendo: a mí me encanta viajar, es espectacular. Cata tiene 2 hijos hermosos, ya son adolescentes. Bueno, si ven la última foto, de hecho, de Catalina Maya con su hija, son impresionantemente bellas. Pero a lo que voy es que, pues, Cata decía: vea, el tema del viaje con un niño durante tanto tiempo empieza a ser un poquito más complicado. Que porque tienen que parar, que el pipí, el otro, el no, que está cansado, que cuánto falta. Que cuánto falta, sí. Que sí, que no, en fin. Entonces la cosa se empieza a complicar. Ahora, cuéntenos, por favor, cómo han hecho para llevar esas cositas con los niños. Oye, el camino nos ha enseñado qué hacer. O sea, el primer paso es lo más difícil. No ha sido el presupuesto, no ha sido las noticias sobre los territorios, sino el tomar la decisión. Y ya después de haberla tomado, pues el camino nos va diciendo. Por ejemplo, Jackie es muy práctica a la hora de resolver por ese asunto de que si los niños tienen chichi, pues bueno, llevamos una botella donde antes había algún líquido, y ahí con una cobijita se tapan los niños y hacen chichi en la botellita, la tapan y listo. Durante el recorrido en el bus o en el avión, bueno, el avión sí tiene baño, pero en los buses, por ejemplo, ahí en la botellita. Temas como los extensos recorridos, pues los niños los solventan por los paisajes. Es que cuando uno se enmarca en un viaje, por ejemplo, te voy a dar el de los ríos, hablando de la Colombia anfibia, ¿sí? Poder conocer el Magdalena desde el Huila hasta Bocas de Ceniza, que es donde desemboca en Barranquilla. Entonces, esos paisajes hacen que los niños, como llevamos binoculares y nosotros tenemos una relación muy consciente con la naturaleza y especialmente con las aves, entonces ellos se enfocan y se entretienen con todos estos paisajes, preguntan, y eso permite que los recorridos se hagan menos extenuantes. Y además hablamos mucho con la gente, con el que está sentado al lado, y hemos escuchado historias impresionantes. Por ejemplo, un día íbamos desde Puerto Llera hasta San José del Guaviare, y justo al lado estaba sentada una dama muy hermosa y nos contó su historia muy difícil que vivió en un lugar del Meta donde hubo una masacre. Y eso para nosotros es escuchar la realidad directamente a partir de los que estuvieron involucrados, los actores, y comprender un poco lo que es Colombia en las profundidades. Entonces todo eso los niños van poniendo atención, van escuchando, van aprendiendo, van
andan ocupadísimos, entonces no hay desespero y con el tiempo se vuelve cada vez uno más práctico, se vuelve uno cada vez, por ejemplo, ya no cargamos tantas cosas inútiles, nos tocó desprendernos de muchas cosas porque debemos ser prácticos, cargar esencialmente lo que se necesita para un recorrido de estos, y lo más fundamental en esto es el amor de familia. Wow. Y yo anexaría un poquito ahí que los niños realmente nos han sorprendido. O sea, hemos hecho algunas caminatas extenuantes y hemos tenido dificultad para nosotros alcanzarlos a ellos, ¿sí? Uh-huh. Entonces ha sido impresionante verlos ser, ver lo fuertes que son. A veces debajo del ala de uno como mamá, a veces uno los ve un poco, digamos, débiles de alguna manera, frágiles, pero cuando ellos se ponen el camino y su meta en la mente de llegar a aquella cascada o llegar al cráter del volcán, somos nosotros los papás los que nos quedamos un poco atrás, claro, de ver lo capaces que son. Y ellos lo celebran cuando llegan de primeros. Ellos, llegamos primero. Son felices llegando primero. Espectacular. Y frente al tema de presupuesto, ¿cómo fue manejar todo esto? Porque recordemos que para uno tener en cuenta un viaje, pues tiene que tener en cuenta imprevistos, que pagar lo uno, que pagar lo otro, los recorridos. ¿Cómo fue manejar esos presupuestos para que tengan ahí todo al alcance? Eso es algo que, por ejemplo, para mí, pues no pensar en eso, no pensar en el dinero, porque si pensaba en el dinero, no me atrevía tanto. Y lograr, digamos, un proyecto como este, si nos sentábamos en casa como a hacer un presupuesto para todo lo que tú estás indicando, para sacar todo la línea de gasto, uh-huh, pues no lo íbamos a hacer nunca. Así que empezamos nos ideamos basados en experiencia de otros, uh-huh, un derrotero. Entonces vamos a rentar nuestra casa. Y eso nos daba como una base económica como para llevarla muy, muy austera. Nosotros hemos sido trabajadores independientes, así que hacemos trabajo remoto, gestionamos al andar. Entonces en esa gestión al andar era también dar una clase intensiva, directa y en la calle de inteligencia financiera para toda la familia, para los niños. Hablarles y trabajar en lo que tiene que ver con la importancia del ahorro, ¿no? Ya en algún momento que uno está ahorcado por allá en algún nos lugar, pasó en Puerto Inírida. En algún lugar, es decir, bueno, tenemos un ahorrito que hemos hecho con tu papá desde tal época, con eso vamos a solventar este punto porque aquí ya estamos en un extremo. Entonces, en algún punto aprendemos entonces cómo se maneja el dinero, aprender matemáticas financieras en ese sentido, hablar sobre los ingresos pasivos y cómo eso nos podría llevar a ese punto, ¿sí? Enseñar a los niños a hacer un presupuesto. Claro, pero venga, hacer estrategias de diversificación. Sí, pero más o menos, o sea, ¿cuánto más o menos en un departamento recorriéndolo se gastan? O sea, más o menos, para tener una idea. Esa pregunta, digamos que en una cifra no te la podría dar, porque resulta que para nuestra gran sorpresa del viaje después de saltar de casa, es que fuimos haciendo amigos en el camino que nos dijeron: ven a mi casa hoy, pon tu carpa en mi patio, te invito a cenar, quiero que vayamos con tus niños mañana a un helado. Sí, entonces todos esos costos se fueron reduciendo porque la gente nos abrazó en Colombia. No hubiese sido posible avanzar tanto, no hubiese sido posible seguir por toda Colombia si no nos hubieran abrazado en el camino tantas personas. ¿Sí? Claro. Entonces el presupuesto fue un presupuesto nuestro, de nuestros ahorros, de nuestro ingreso, digamos, fijo mensual, y lo que podríamos ir trabajando en el camino, más todos esos colombianos que nos abrazaron en el camino sin conocernos. Sí, de hecho, para darte un ejemplo, nuestro hijo pertenece a un grupo que se llama Guardianes de las Aves. Entonces, Osquitar te va a contar un poco la experiencia que tuvimos en Popayán con una de esas conexiones de gestión que hicimos.
Sí. Oscar. Eso es algo muy hermoso, porque como lo dice Nicky Mauro de Wish Colombia, que son las personas que tienen este proyecto de Guardián de las Aves, o como lo hace nuestro padrino Diego Calderón allá en Antioquia, con Colombia Birding, es que las aves nos conectan. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, cuando llegamos al Cauca, Popayán, nos dieron hasta carro. Llegamos a la casa de una familia de un guardián y los papás se tenían que ir para Perú. Y nosotros fuimos durante 15 días como papás para esos niños. Y fue un compartir hermoso, tuvimos carro, visitamos muchas partes del Cauca en ese carro. Entonces, hablar de presupuesto es muy complejo porque son las personas que han puesto de su corazón para que esto sea posible. Es que este viaje no hubiese sido, como dice Jackie, una realidad si no hubiéramos sido abrazados por tantos colombianos, por tanta generosidad. Pues es realmente muy bonita esta historia de esta pareja que ha decidido explorar nuestro país. Cosas maravillosas, experiencias que les van a quedar en la vida. No solamente a ustedes, sino a sus hijos, los felicitamos. Y bueno, pues gracias por haber estado en W Fin de Semana. Un abrazo para ustedes. Gracias de nuevo por escucharnos y pues me encantaría de pronto si permitieran que los niños puedan hablar algo sobre su experiencia. No sé si el tiempo lo da. No tanto, pero a ver, páseme a uno rapidito. Ahí va Gabrielito, el menor. A ver, Gabrielito. Lo más lindo de Colombia, ¿qué es, Gabrielito? Lo más lindo de Colombia, sí, las personas, los lugares, pero a mí algo que me gustó demasiado de toda Colombia fue la gentileza de la gente, que por los noticieros no muestra lo que es, pero muestra que es mucho peligro, pero no, la gente es muy amable, nos recibe en sus casas, es amable. Y de pronto, si le dan el espacio a Matías. A ver, Matías. ¿Qué le gustaría preguntarle a Matías? No, el lugar más lindo que ha recorrido. El lugar más lindo para fue Matías, a ver. Hola, buenos días. Hola, buenos días. El lugar más lindo, pues me gustó todo, pero sí hay algunos lugares que me gustaron más que los otros. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo la gente de Pasto, toda esa región del sur de Pasto, en Pasto, por su forma de hablar, porque son muy amables los pastusos y pues todos los de Nariño. También me gustó mucho Antioquia porque pues tiene 2 cordilleras y tiene muchísimas aves. Qué belleza. Mejor dicho, es muy diversa. Y el Casanare por la cultura, toda la cultura llanera, por montar a caballo, pescar en los ríos. ¡Qué belleza! Bueno, pues muchísimas gracias a toda la familia completa que estuvo. Bueno, 8:47, muchas gracias. En Instagram, ¿cómo están? Como los Valderrama Viajeros en todas las redes. Los Valderrama Viajeros, Oscar Valderrama, Jacqueline Casallas. Próximamente. ¿Sí? El libro de Matías. Próximamente el libro de Matías. Listo, perfecto. Libro de Matías.